El 27 de septiembre de 1942, en el sector norte del perímetro urbano de Stalingrado, una columna de infantería avanzó hacia el interior de la ciudad destruida. Vestían uniformes de la Wehrmacht, portaban el fusil Karabiner 98 Kurs y llevaban en el brazo derecho del capote un escudo con el vocablo Hrvatska bordado en hilo blanco sobre fondo rojo y blanco. No eran alemanes. Eran croatas. Eran los hombres del Regimiento de Infantería Reforzado 369, conocido en los partes de guerra del Sexto Ejército como la Legión Croata. Su entrada en Stalingrado ese día constituye un hecho singular en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eran la única unidad extranjera del eje formalmente autorizada por el mando alemán para combatir integrada en el casco urbano de la ciudad, encuadrada orgánicamente en la 100ª División Jäger del Generalleutnant Werner Sand. Para comprender qué hacía ese regimiento en ese lugar, es necesario retroceder al 29 de junio de 1941, cuando el Poglavnik Ante Pavelić, jefe del Estado Independiente de Croacia, enviara una delegación a Berlín con una oferta al mando supremo alemán: voluntarios croatas para el Frente del Este. El Estado Independiente de Croacia era un régimen satélite del eje creado en abril de 1941 tras el desmembramiento de Yugoslavia, y Pavelić necesitaba demostrar a Berlín que su gobierno era un socio militar fiable. Hitler aceptó la oferta el 2 de julio y en los días siguientes comenzó el reclutamiento. El regimiento se organizó en dos fases. Los primeros 2 batallones se constituyeron en Varaždin, en el norte de Croacia, mientras que un tercer batallón fue reclutado en Sarajevo, otorgando a la unidad una composición étnica heterogénea que incluía católicos croatas y una proporción significativa de musulmanes bosnios, estos últimos concentrados mayoritariamente en el primer batallón. Al momento de su constitución, el regimiento contaba con aproximadamente 5.000 hombres organizados en 3 batallones de infantería, una compañía de ametralladoras pesadas, una compañía antitanque equipada con cañones PaK 36 de 45 milímetros, 3 baterías de artillería de campaña dotadas de obuses Ley FH 18 de 105 milímetros, Estado Mayor Regimental y compañía de abastecimiento. Su denominación oficial completa era Verstarktes Kroatisches Infanterie Regiment 369, Regimiento de Infantería Croata Reforzado, designación que indicaba con precisión su carácter de unidad superior a un regimiento estándar en capacidades de fuego orgánico. El mando inicial recayó en el coronel Iván Markulj. Los voluntarios prestaron un doble juramento de lealtad al Führer y al Poglavnik, expresión exacta de la naturaleza ambigua de la unidad, croata en origen y alemana en dependencia operacional. El 21 de agosto de 1941, el regimiento fue transportado en ferrocarril hasta Rumanía, desde donde marchó a pie durante semanas hasta alcanzar el frente, cubriendo aproximadamente 750 kilómetros. El 10 de octubre enlazó con la 100ª División de Infantería Ligera en el sector del río Dnieper, integrada entonces en el 17º Ejército del Grupo de Ejércitos Sur. El mando de la división optó por distribuir inicialmente los batallones croatas entre las unidades alemanas veteranas, el Regimiento Jäger 54 y el Regimiento Jäger 227, para que los croatas adquiriesen experiencia de combate bajo tutela directa. Los primeros meses revelaron problemas de disciplina. El coronel Markulj remitió en septiembre un informe a Zagreb describiendo irregularidades graves. Y a lo largo del otoño, 43 oficiales, suboficiales y 144 soldados fueron repatriados por motivos disciplinarios o de salud. Sin embargo, la evaluación global
fue mejorando. El Generalleutnant Sand elogió específicamente al entonces teniente coronel Marko Mesić, comandante del grupo de artillería del regimiento, por sus acciones durante los días 21 y 22 de febrero de 1942, en los que el fuego croata contribuyó de manera decisiva a contener un ataque soviético. El 22 de febrero, Sane impuso personalmente a Mesić la Cruz de Hierro de primera clase. Desde mayo de 1942, el regimiento operó reunificado bajo mando conjunto. Participó en las fases finales de la Segunda Batalla de Járkov y apoyó en junio el avance del primer ejército Panzer a lo largo del río Don. En la localidad denominada en los partes como Proljet Kultura, el regimiento registró 53 muertos y 186 heridos en combates cuerpo a cuerpo durante el ataque alemán del 27 de julio y la posterior contraofensiva soviética del día siguiente. Eran las peores bajas acumuladas antes de Stalingrado. El 22 de junio, un informe regimental consignaba 113 oficiales, 7 funcionarios militares, 625 suboficiales y 4.317 soldados de tropa. El mando fue reorganizado. Markulj regresó a Croacia en julio, sucedido temporalmente por el teniente coronel Ivan Babić y después por el coronel Viktor Pavicic. El 24 de septiembre de 1942, el Poglavnik Pavelić visitó personalmente el cuartel general del Sexto Ejército. Distribuyó condecoraciones y ascensos entre los oficiales y suboficiales del regimiento presentes en la ceremonia. Fue en ese marco cuando el sargento Dragutin Podobnik recibió de manos del propio Poglavnik una de las condecoraciones croatas más altas al valor. 2 días después de la visita, la 100ª División Jäger recibió la orden de integrarse en los combates urbanos. El 27 de septiembre, el regimiento 369 entró en Stalingrado. Lo que encontraron al cruzar el límite urbano era el resultado de más de 6 semanas de combate ininterrumpido. La ciudad de 450.000 habitantes que existía antes de la guerra había sido reducida a una sucesión de estructuras derruidas, pisos sin techado, calles sepultadas bajo escombros y el esqueleto calcinado de las grandes instalaciones industriales. La geografía de la batalla estaba determinada por el Volga al este, que constituía tanto el límite físico del territorio soviético como la línea crítica de abastecimiento del 62º Ejército Soviético al mando de Vasily Chuikov. El sector norte de la ciudad estaba dominado por 3 complejos fabriles de dimensiones colosales: la fábrica de tractores Dzerzhinsky al norte, la fábrica de armamento Barricadas en el centro y la fábrica siderúrgica Octubre Rojo al sur del conjunto fabril. La fábrica Octubre Rojo, denominada en los partes alemanes Rote Oktober, era un objetivo de importancia operacional crítica. Construida sobre la orilla occidental del Volga, se extendía aproximadamente 800 metros en dirección norte-sur y 300 en dirección este-oeste. Un rectángulo de naves de acero y hormigón, hornos de colada, chimeneas y estructuras de varios pisos que los bombardeos aéreos y el fuego de artillería habían transformado en una serie de posiciones defensivas prácticamente inexpugnables. Cada nave industrial era un mundo en sí mismo. Corredores de hierro retorcido, pozos de colada reconvertidos en trincheras, pisos superiores que dominaban los accesos inferiores y un laberinto de sótanos y canalizaciones subterráneas que permitían a los defensores infiltrarse y reaparecer en posiciones ya consideradas tomadas. El regimiento croata fue asignado al sector sur del frente divisional, en coordinación con el regimiento Jäger 227. Frente a ellos, los regimientos 112 y 120 de la 39ª División de Fusileros de la Guardia Soviética
defendían el área conocida como Krasny Oktyabr, el asentamiento obrero al oeste de la vía férrea que discurría paralela a la fábrica, desde el barranco Bani hacia el norte hasta la calle Centralnaya. Llegamos a la fábrica el primer día. No era una fábrica, era una fortaleza. Cada ventana era una tronera, cada muro derruido era una posición. El frente estaba en todas partes, arriba y abajo, delante y detrás. A veces los soviéticos estaban en el piso inferior y nosotros en el superior. A veces era al revés y los perdíamos de vista durante horas. La acción que fijó el nombre del sargento Dragutin Podobnik en los archivos del regimiento tuvo lugar el 30 de septiembre de 1942, 3 días después de la entrada en la ciudad. El coronel Pavichich había recibido la orden de capturar un edificio estratégico en el interior del complejo Octubre Rojo, un edificio de planta en forma de T que constituía un nudo de resistencia clave para el avance alemán en ese sector. El apoyo de cañones de asalto asignado a la operación se había retrasado por dificultades de traslado a través de los escombros. El sargento Podobnik solicitó autorización para intentar la captura por sus propios medios. Con 18 hombres, sin apoyo blindado ni artillería de acompañamiento, se infiltró en el edificio por una vía de acceso no cubierta, probablemente un pasaje lateral o un conducto subterráneo que los defensores soviéticos no vigilaban directamente. El asalto fue breve y violento. Los soviéticos, que habían rechazado durante horas los ataques frontales del regimiento Jäger 54, fueron sorprendidos. Cuando el combate terminó, el edificio estaba en manos croatas. El informe posterior registró 3 heridos leves entre el grupo asaltante y como botín de guerra, 3 piezas de artillería capturadas, 2 morteros, una ametralladora Maxim modelo 10 y una gran cantidad de fusiles, pistolas y granadas. El edificio fue transferido de inmediato a los hombres del regimiento Jäger 54, que llevaban horas atacando esa posición sin éxito. El 16 de octubre, en el cuartel general de la 100ª División, el general Leutnant Sane impuso a Podobnik la Cruz de Hierro de primera clase. Era el suboficial más condecorado del regimiento. Cuando el general alemán te coloca la Cruz de Hierro en el pecho, en medio de esa ciudad que se está quemando, piensas que hay un orden en todo esto. Esa sensación no dura mucho en Stalingrado. Los días siguientes ilustraron con exactitud la mecánica atroz de los combates fabriles. Los soviéticos recuperaron el edificio usando la red de canalizaciones subterráneas, se infiltraron de noche por debajo de las posiciones alemanas, emergieron en el interior y aniquilaron la guarnición del Jäger 54 que había relevado a los croatas de Podobnik. El edificio volvió a manos soviéticas. Ese ciclo, toma y pérdida, avance y retroceso de metros o de habitaciones, era la norma operacional del sector fabril durante los meses de octubre y noviembre. Desde el 23 de octubre hasta el 29 de diciembre de 1942. El regimiento 369 fue temporalmente resubordinado a la 79ª División de Infantería Alemana, que operaba en el sector adyacente del frente urbano. Esta práctica era habitual cuando las necesidades tácticas locales requerían reforzar un punto específico. Durante ese período, el regimiento croata fue empleado en combate de posiciones en la zona de la vía férrea próxima al Volga, al sur del complejo Octubre Rojo, antes de ser devuelto en diciembre a la subordinación orgánica de la 100ª División Jäger. El 21 de octubre, un parte interno registraba la fuerza total disponible. 1.403 hombres en condiciones de combate. Era una reducción drástica respecto a los más de 5.000 efectivos originales.
Las bajas provenían del combate, la enfermedad, las evacuaciones y las repatriaciones. Las incorporaciones procedentes de Croacia eran mínimas, algunos oficiales de reemplazo, retornos de heridos recuperados, cantidades que no compensaban el desgaste. El flujo de reemplazos que sostenía a las divisiones alemanas no existía para el regimiento aliado. La legión croata combatía en Stalingrado con los hombres que tenía. Todo cambió el 19 de noviembre de 1942, cuando la Operación Urano golpeó los flancos del Sexto Ejército. Al norte, el Tercer Ejército rumano fue destrozado en pocas horas. Al sur, el Cuarto Ejército rumano corrió igual suerte. En 72 horas, las columnas mecanizadas soviéticas cerraron el cerco en Kalach-na-Donu. El Sexto Ejército, con aproximadamente 300.000 hombres de sus unidades orgánicas, más los contingentes aliados subordinados, quedó encerrado en el interior de la bolsa de Stalingrado. Dentro del Kessel estaba el Regimiento 369. El intento de desbloqueo exterior, la Operación Tormenta de Invierno, fue lanzado el 12 de diciembre por el Cuarto Ejército Panzer de Manstein desde el sur. El avance blindado llegó a menos de 40 kilómetros del perímetro del Kessel antes de ser contenido definitivamente el 23 de diciembre. Desde ese momento, el mando alemán adoptó una postura defensiva para mantener el perímetro con las fuerzas disponibles en condiciones de abastecimiento catastróficas. Para el regimiento croata, diciembre fue el mes de la destrucción silenciosa. La unidad estaba a un tercio de su fuerza original. Las temperaturas en el interior del Kessel oscilaron entre los 20 y los 40 grados centígrados bajo cero. Las raciones alimentarias habían sido recortadas hasta niveles que imposibilitaban el mantenimiento de la capacidad física de combate. El puente aéreo organizado por la Luftflotte 4, que según las promesas de Göring debía suministrar 300 toneladas diarias al Kessel, nunca superó en la práctica una media de 100 toneladas en sus mejores jornadas. En diciembre ya no sabíamos cuántos éramos. La compañía tenía quizás 30 hombres, quizás menos. Dormíamos en sótanos, comíamos lo que encontrábamos. Un caballo muerto podía alimentar a una sección durante 2 días si lo encontrabas antes que los demás. El frío era lo peor, no el fuego soviético, el frío. A mediados de enero de 1943, el coronel Pavičić solicitó formalmente al general-leutnant Sane ser relevado del mando. La solicitud fue concedida. Pavičić desapareció en circunstancias nunca aclaradas con precisión, presumiblemente muerto durante los últimos días del cerco, aunque ningún documento confirma su fallecimiento. El mando recayó entre el 13 y el 14 de enero en el teniente coronel Marko Mesić, el mismo oficial que había recibido la Cruz de Hierro por las acciones artilleras de febrero de 1942. Mesić asumió así el mando de los restos del Regimiento 369 en la fase final del colapso. La orden definitiva llegó el 31 de enero de 1943. El general Feldmarschall Friedrich Paulus firmó la capitulación del Grupo Sur del Sexto Ejército. Ese mismo día, Mesić reunió a los aproximadamente 800 hombres que quedaban en condiciones de presentarse y capituló ante las unidades soviéticas. 800 hombres. De los 5.000 con que el regimiento había iniciado la campaña y de los 1.403 contabilizados en octubre, quedaban 800, y no todos ellos podían ser considerados combatientes en el sentido estricto del término. Muchos estaban heridos, congelados o enfermos. Los últimos 17 días de combate en la fase de colapso final del Kessel
habían costado al regimiento más de 170 muertos adicionales, aproximadamente el 25% de los efectivos disponibles al inicio de ese período final. El balance humano en el conjunto de Stalingrado es difícil de precisar, dado el estado de los archivos. De los 147 oficiales originales, 22 murieron en combate, 38 resultaron heridos y 66 regresaron a Croacia antes de la capitulación por diversas causas: evacuaciones por heridas, repatriaciones administrativas, comisiones de servicio. Entre los 18 legionarios evacuados por vía aérea durante el período del cerco, se encontraba el teniente Bakarek, el primer soldado del regimiento en haber recibido la Cruz de Hierro de segunda clase. Bakarek sobrevivió, fue evacuado a Croacia y murió el 5 de julio de 1944 en otra acción de guerra en su propio país. El sargento Dragutin Podobnik no regresó. Su destino final es desconocido. Ningún documento posterior registra su nombre entre los capturados, los evacuados o los fallecidos confirmados. Desapareció en el interior del Kessel, como tantos miles de hombres de docenas de naciones que la mecánica de la guerra había depositado en esa ciudad. Los 800 supervivientes que capitularon con Mesić iniciaron un cautiverio soviético cuya dureza igualó la de los combates precedentes. En el verano de 1943, 100 legionarios y 6 oficiales, entre ellos el propio Mesić, fueron trasladados al campo de Suzdal y posteriormente al campo de Krasnogorsk y cerca de Moscú. La tasa de mortalidad en los campos fue elevada. El coronel Iván Markuli, repatriado antes de Stalingrado, fue capturado por los aliados al final de la guerra, extraditado al ejército yugoslavo en el verano de 1945, sometido a consejo de guerra y ejecutado en Belgrado en septiembre de ese año. Mesić siguió un camino radicalmente diferente. Reconvertido al antifascismo durante el cautiverio soviético, fue puesto al mando en 1944 de una unidad yugoslava de voluntarios de unos 3.000 hombres, formada parcialmente por exlegionarios croatas, que operó como parte del Ejército Rojo en los combates de la ofensiva de Belgrado en el área de Chachak. El general soviético Sergei Biryusov le mencionó en términos elogiosos en sus memorias. Lo que el caso del Regimiento 369 revela, desde una perspectiva de análisis estrictamente militar, es una serie de conclusiones que trascienden la historia particular de la unidad. En primer lugar, la viabilidad operacional de un regimiento aliado integrado en la estructura de mando de una división alemana de primera línea. Los partes del Sexto Ejército los evaluaron consistentemente como unidad militarmente fiable dentro de sus limitaciones de fuerza. El mando alemán los calificó en noviembre como una unidad que mantenía correcta actitud militar y moral de combate adecuada, lo que en el lenguaje sobrio de los informes de la Wehrmacht equivalía a un reconocimiento sin reservas. En segundo lugar, la insostenibilidad estructural de ese mismo modelo sin un flujo de reemplazos. Desde el otoño de 1941, el regimiento no recibió incorporaciones masivas y su deterioro fue progresivo e irreversible. En tercer lugar, la naturaleza de los combates en el sector fabril, en los que la capacidad táctica de nivel sección y compañía, la iniciativa del suboficial y la resistencia física del soldado eran los factores determinantes, muy por encima de la superioridad material o la coordinación divisional. El Regimiento 369 fue la única unidad extranjera del eje formalmente autorizada para combatir integrada en el casco urbano de Stalingrado. Entró en la ciudad el 27 de septiembre de 1942.
Salió de ella el 31 de enero de 1943 como 800 prisioneros de guerra. Lo que hubo en el intervalo es lo que este relato ha intentado consignar con la mayor fidelidad posible a los hechos documentados. El combate real, el desgaste real, las decisiones reales de hombres reales en una situación que no admitía categorías simples ni interpretaciones limpias.